Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En este capítulo hablaremos sobre la eterna pregunta: ¿qué furgoneta camper elegir? Lo primero deciros que yo he tenido unas 6 furgonetas. Os voy a hablar sobre qué es lo que he aprendido, aunque puede ser que no estéis de acuerdo conmigo en algunas cosas. Primero, una de las cosas más importantes creo que es el presupuesto que tengamos. Lo bueno es que hay de todos los precios. Tienes desde poco más de 1.000 euros, que creo que es lo que yo pagué por mi primera furgoneta, hasta pues 60.000, 80.000, bueno, pues lo que te quieras gastar, ¿no?, en una furgoneta nueva. Así que esto creo que no va a ser fácil. Lo primero, creo que me voy a centrar sobre todo en furgonetas de segunda mano, ya que creo que es lo más habitual para gente que está empezando en este mundo y luego además que es en lo que yo tengo experiencia. No voy a hablaros de furgonetas camper nuevas cuando no he comprado ninguna en mi vida. Bueno, lo primero, ¿dónde comprar una furgoneta de segunda mano? Puedes hacerlo o bien a un concesionario o bien a un particular. Legalmente el concesionario te deberá de dar mínimo 1 año de garantía, mientras que un particular tendrás la mitad, 6 meses de garantía. Comprar un vehículo en un concesionario suele salir bastante más caro, sobre todo por el hecho de que tienes que pagar el IVA del vehículo. En cambio, entre particulares no hay IVA. Entonces ese dinero que seguro que te vas a estar ahorrando. Bueno, y una pregunta obvia que necesitas hacerte para saber qué tipo de furgoneta comprar es cuánta gente va a viajar y, bueno, cuántos van a dormir, que puede ser diferente número de personas. Entonces, bueno, si ya tienes claro el presupuesto que tienes y cuánta gente va a usar esta furgoneta, toca elegir el modelo. Lo primero, a mí me gustaría diferenciar las furgonetas en 3 tipos: las de techo bajo, las de techo alto y las que son techo elevable, tipo Westfalia. Lo primero, vamos a hablar de las de techo bajo. Bueno, si tienes un presupuesto ajustado, seguro que te tendrás que ir a una furgoneta de estas. Entonces, esa es una de las principales ventajas, que son más baratas, y no solo de comprar, porque también consumen menos gasolina, entonces hará que a la larga gastes menos dinero. Otra grandísima ventaja de este tipo de furgonetas es que puedes entrar en prácticamente todos los parkings subterráneos que tengan límite de 2 metros, como suele ser lo habitual. Y claro, si tienes una plaza de parking disponible en tu casa y tienes el límite de 2 metros, pues comprarte una de más de 2 metros pues es un poco una faena porque tendrá que dormir en la calle. Luego, una de las principales desventajas de las furgonetas de techo bajo es que no puedes estar de pie dentro. Y bueno, esto si las usas para cortas vacaciones, pues no es ningún problema, la verdad. O cuando viajas mucho por zonas muy calurosas que normalmente pasas muchísimo tiempo fuera de la furgoneta. Para esto no es ningún problema. En cambio, ya cuando vives en ella o haces vacaciones de 1 mes, de 2 meses, pues sí que a la larga puede ser un poco rollo. Y luego, pues lo que decía antes, que si viajas a países fríos tipo Suecia, Reino Unido, Noruega, Suiza, pues seguro que pasarás más tiempo en la furgoneta y claro, eso, el hecho de que el techo sea bajo, pues te limita un poco. Vamos entonces a las de techo alto. Bueno, como ya he dicho antes, estas furgonetas no entran en los parkings subterráneos. Pero además de los subterráneos también hay muchos sitios turísticos en los que puedes encontrar barreras que solo permiten acceso a vehículos de menos de 2 metros. Esto normalmente lo hacen para que no puedan aparcar las autocaravanas. Bueno, las furgonetas de techo alto también suelen consumir más. Al tener más volumen, pues la aerodinámica normalmente suele ser peor y tiene un consumo más alto. Pero bueno, venga, vamos a lo positivo y también aquí os explicaré por qué yo he elegido una Volkswagen T4 de techo alto para que sea mi hogar. Una furgoneta de techo alto, lo primero, ya tiene más espacio de almacenaje. Normalmente, al tener el techo alto, pues sueles tener más baldas o la posibilidad de montar como armarios, y entonces pues si viaja más de una persona, por ejemplo, suele ser algo muy conveniente. Luego está la gran ventaja, que puedes estar de pie dentro.
Esto es genial, te puedes estirar, para cocinar es muchísimo mejor, sobre todo a la gente que le gusta bastante cocinar, aunque vive en una furgoneta, pues está muy bien. A mí además personalmente me gusta más cocinar dentro que fuera, sobre todo porque tengo todo a mano, no tengo que montar una mesa afuera. Al final, las veces que cocino fuera me da la sensación de que estoy entrando todo el rato a la furgoneta por algún utensilio, una especia, cualquier cosa. Hombre, si vas a hacer algo sencillo, pues te da un poquito igual, pero ya para cosas un poco más complicadas yo prefiero hacerlo dentro con más espacio y teniendo todo a mano. Luego, sobre todo, pues si estás en zonas frías, pues a la noche tener que cocinar fuera, pues es bastante faena. Ahora vamos a hablar de las furgonetas de techo elevable. Parece que tiene todo lo bueno de uno y de otro, ¿verdad? Pero en realidad depende. Sí, es genial que puedes entrar en cualquier plaza de parking, es genial que tienen menos consumo, que puedes estar de pie dentro cuando quieras, pero bueno, también tiene sus desventajas. Lo primero, abrir y cerrar el techo. Normalmente no suele ser muy cómodo ese proceso. Bueno, yo también hablo de las furgonetas tirando antiguas, que es un proceso mecánico, no como ahora que muchas furgonetas ya tienen un techo elevable eléctrico. Que bueno, también probablemente a la larga, si se estropea, sea una faena con un techo eléctrico. Luego, si llueve y hace viento, no es aconsejable tener el techo levantado. Lo primero porque si la tela se moja y la guardas mojada, pues se estropea, entonces la tienes que secar de alguna forma. Y bueno, pues si hace viento, pues es un poco peligroso tener el techo levantado. Bueno, yo cuando vivía en Australia en una furgoneta era una Ford Econovan de los años 80 con techo elevable. Y al final le cogí un poco de manía. Yo creo también porque vivíamos en una ciudad. Entonces, en cuanto levantas el techo, la gente ya sabe que estás dentro. No es lo más discreto. Pero bueno, esto si vas a viajar sobre todo en por naturaleza, pues te da bastante igual, ¿no? En resumen, lo que yo te recomendaría, que bueno, puede ser que no sea lo correcto, pero bueno, es que si vas a pasar mucho tiempo en la furgoneta, dentro, y te lo puedes permitir, techo alto. Si tienes un parking o viajas por sitios muy calurosos y solo la usas para dormir, entonces ya puedes elegir entre techo bajo o elevable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la largura de la furgoneta. Aquí creo que hay dos factores, creo que son, lo primero, por dónde vas a viajar y cuánto tiempo vais a pasar dentro de la furgoneta. Yo las diferenciaría en dos tipos, las furgonetas que son de hasta 5 metros de largo y las que son de más de 5 metros de largo. Lo primero, creo que no hay que pensar que porque vais a viajar una pareja con 2 niños y un perro, haga falta un pedazo de furgoneta de 7-8 metros de largo. Hay familias que viven y viajan en una pequeña Volkswagen California de 4 metros y medio. Creo que es más importante pensar en lo que os decía antes, cuánto tiempo vais a pasar dentro. Porque al final, luego también hay gente que viajando solos, una furgoneta se les queda pequeña y prefieren una autocaravana. Y luego también hay que pensar lo que decía antes, si vas a viajar por países más fríos, probablemente te apetezca más estar dentro que fuera de la furgoneta. Entonces en ese caso sí creo que es mejor una furgoneta un poco más larga. Otro factor importante es si vas a viajar por ciudades o solo por naturaleza. Porque al final, si lo que quieres es recorrer Europa visitando las ciudades más bonitas, pues probablemente una furgoneta grande no sea la mejor idea. Será incómoda. En cambio, para ir a zonas más despobladas, tipo mar, monte, pues te da bastante igual. Otro tema que creo que es importante. ¿Tener una cama fija o tener una cama plegable? Aquí creo que yo soy un bicho raro, por eso que igual no me tenéis que hacer mucho caso, pero os digo lo que he aprendido y cuál es para mí la mejor solución. Lo primero es eso, suele haber dos tipos de furgonetas, las que tienen una cama fija, que normalmente suele estar al fondo de la furgoneta, que suele ser o a lo ancho o a lo largo de la furgoneta. Si la furgoneta es ancha, como una, por ejemplo, Fiat Ducato, pues puedes tener una cama de más o menos 1,80 m sin mayor problema.
Esto, claro, para la gente que no es muy alta y mide menos de 1,80, pues es genial. Ya si mides 1,80 o un poco más, pues tendrás que dormir encorvado y bueno, pues eso para pasar unos fines de semana no será un problema, pero bueno, para pasar más tiempo yo creo que no es lo ideal. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. El otro caso es la cama a lo largo de la furgoneta. Puede ser sofá-cama o puede ser una cama fija. Si es una furgoneta muy grande, pues una cama fija para mí tiene mucho sentido. En cambio, si es una furgoneta pequeña, las camas fijas básicamente lo que hacen es ocupar toda la furgoneta. Entonces, para algo que solo lo vas a usar las 8 horas que duermes, pues para mí es un poco malgastar el espacio. Luego también depende mucho de lo fácil o difícil que sea convertir ese sofá en cama, si tienes una cama plegable, como es mi caso. Claro, si es incomodísimo, como ya me ha pasado en alguna furgoneta, pues en ese caso yo moría por una cama fija. Pero claro, pues yo ahora mismo tardo menos de 5 minutos en abrir la cama, poner las sábanas y otros 5 minutos al día siguiente para quitar las sábanas, guardarlas y plegar la cama de nuevo. Bueno, claro, también esto es lo que pienso yo por mi situación. Yo vivo y viajo solo y pocas veces tengo compañía. Tampoco no me gusta echar la siesta, que creo que es un factor importante porque el hecho de tener que montar la cama 2 veces al día ya sí que puede llegar a ser un problema, sobre todo a largo plazo, ¿no? Luego también, si viajas acompañado y esa persona, por ejemplo, no tiene tus mismos horarios, pues probablemente prefiráis tener una cama fija para que uno se pueda acostar mientras el otro pues todavía está haciendo otra cosa. En ese caso creo que es desde luego la mejor solución, una cama fija. Luego una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de las Volkswagen California con el típico techo Westfalia elevable, es que puedes tener la cama hecha arriba en todo momento, así que uno de los dos se puede acostar mientras el otro está abajo, pues yo qué sé, leyendo o lo que sea. Otra pregunta que me parece importante: ¿camperizar una furgoneta o comprarla ya camperizada? Bueno, yo creo que aquí depende sobre todo de si te gustan las manualidades o las odias directamente. Por ejemplo, no creo que sea muy buena idea que alguien camperice su furgoneta si odia muchísimo montar un mueble de IKEA. Luego, muchas veces pensamos que la opción más económica es la de comprar una furgoneta vacía de transporte y convertirla en hogar con ruedas pues con nuestras propias manos. Bueno, yo por lo menos así lo pensaba. En cambio, después de camperizar totalmente la Volkswagen T4 en la que vivo, me doy cuenta de que no, de que probablemente por el mismo precio que me gasté en la camperización y en la furgoneta en sí, yo creo que podría haber encontrado una furgoneta más o menos similar. Bueno, puede que parezca que no estoy contento con mi decisión de camperizar la furgoneta, pero no te engañes, estoy encantadísimo. Lo primero, tengo una furgoneta a mi medida, con materiales de primera calidad. Si se estropea algo, sé cómo arreglarlo. Y bueno, que luego, además, haber tenido cada tornillo en tu mano antes de montar ese mueble o la furgoneta en sí, para mí es algo que no tiene precio. Pero lo que sí que os quería dejar claro es eso, que no penséis que siempre va a ser la opción más barata. Todo depende de los materiales que uséis. Para que os hagáis una idea, el mueble de cocina que hice yo con un amigo, en total, solo en material, costó 500 euros. Más luego todo lo que hay dentro, que si la bomba de agua, el frigorífico y demás. Pero claro, luego tienes que sumar pues miles de cosas, que si las baterías, placa solar, el suelo, el aislamiento, el techo, que son muchas cosas. Y te pones a sumar entre tornillos, pequeñas herramientas que necesites y demás, y al final es mucho dinero. Bueno, pero desde aquí os quiero recomendar que lo hagáis, aunque no hayáis hecho nada parecido. Esto es posible, muchísima gente lo ha hecho, hasta yo. Y aunque probablemente tengas momentos desesperantes, será una sensación increíble
el darte cuenta de lo que has podido hacer tú solo o con pequeñas ayudas de algunos amigos, lo más seguro. Luego otra opción que no he hablado es ir a una empresa camperizadora, comprar tú el vehículo vacío y llevarlo a una empresa que se encargue de esto. Si preguntas precios probablemente te parezca carísimo porque te podrás gastar entre igual lo mínimo no creo que baje de 4.000 euros hasta lo que quieras, 15, 20.000, lo que tú quieras gastarte en ella. Pues sí, igual te parece carísimo, pero después de haber visto todas las horas que he invertido yo en esta furgoneta, la verdad es que no es algo que me parezca tan caro. Claro, todo depende de cómo valores las horas que empleas en hacer la furgoneta. Si las valoras tus horas como horas de trabajo, probablemente llegas a esa cantidad y el acabado no sea tan profesional, a menos que seas un profesional de la madera, que no es mi caso ni el de la mayoría. Luego, si el dinero no es un problema, yo creo que una opción muy buena es comprar una furgoneta de transporte nueva y llevarla a una empresa para que te la transformen en camper a tu gusto. Ahora vamos a hablar del tema del baño. Bueno, tener un baño en una furgoneta es comodísimo, sobre todo si estás visitando ciudades y sueles tener ganas de usar el baño cada noche. Yo creo que ese sobre todo es el momento clave. Lo ideal es tener un baño completo. Además de un retrete, una ducha cerrada, o sea, un baño cerrado, digamos. Pero bueno, esto tiene un problema que es importante, que ocupa muchísimo espacio. Es por eso por lo que muchísima gente opta solo por tener un pequeño retrete, un baño químico, también conocido como potty, que te permite hacer pues tus necesidades en cualquier momento. Es muy buena idea, ya que al final pues haces tus necesidades varias veces al día. En cambio la ducha, que como mucho la usas una vez al día, y al final es lo que más ocupa, pues si esta solución de tener solo baño me parece muy buena. Luego también existe otra opción que a mí personalmente me gusta mucho, que es una ducha de quita y pon. Simplemente puedes poner unos ganchos en el techo de la furgoneta donde cuelgas una cortina de ducha que la pones a tu alrededor cuando te estás duchando y en el suelo solo necesitas algo que recoja el agua. Puede ser un plato de ducha bien hecho, conectado al depósito de aguas grises y demás. O bueno, como tengo yo, simplemente una pequeña bañera de mascotas plegable, que cuando está cerrada no ocupa nada y nada, luego simplemente la tienes que vaciar. Aparte de una bañera de mascotas, pues una piscina hinchable de niños o cualquier cosa parecida. Un cubo grande, pero un cubo lo malo es que no suele ser plegable. Yo suelo usar este método sobre todo cuando hace muy muy mal tiempo o cuando estoy en una ciudad y no me puedo duchar fuera. Respecto al tema del inodoro, el potty que os comentaba antes es la opción más común porque es pequeño y barato. Normalmente desde 60 a 70 euros puedes encontrar pequeños váteres de este tipo. Suele funcionar con unos químicos que hacen que no huela y luego también que convierten pues la parte sólida en líquida, ¿no? Cada pocos días habrá que vaciarlo, siempre en una zona destinada para ello, que puede ser un área de autocaravana, un camping o sitios así. Aunque a casi todos les parece la mejor opción, yo no tengo uno. Os contaré por qué. Sobre todo por dos motivos. Suelo pasar muchísimo más tiempo en la naturaleza que en las ciudades. Entonces es algo que lo veo prescindible. Y además, en Australia estuve usando uno y la verdad es que odiaba vaciarlo. Además que también me parece rollo el hecho de buscar sitios donde lo puedes vaciar. También existen los baños de compost. Estos son muchísimo más caros, pero lo bueno es que no necesitan químicos, son más baratos de mantener, no tienes que ir comprando cada vez esos químicos. Para gente que lo usa a diario, pues puede ser buena idea. Normalmente este tipo de baños separan la parte sólida de la líquida. Gracias a esto es como consigues que no haya malos olores. Con la parte sólida, pues es con la que se hace el compost, ¿no? Después de cada uso, lo ideal es echar por encima pues alguna materia orgánica, serrín, hojas o algo así. La verdad es que puedes estar más de un mes sin vaciar ese compartimento de sólidos, digamos. En cambio, la orina sí que la tendrás que vaciar a menudo. Luego hay gente que se hace sus propios baños compostables.
En YouTube, por ejemplo, podéis encontrar un vídeo que me pareció muy gracioso de Al son de mi furgón, que hacen uno muy muy sencillo. Estos baños suelen ser parecidos a los que venden, pero con la diferencia de que, bueno, mucha gente pone simplemente en la parte donde van los sólidos una bolsa de basura y después de hacer las necesidades, pues la tiras a la basura. Yo creo que si algún día pongo un baño en mi furgoneta será de este estilo. Bueno, habrá gente que se pregunte que por qué mucha gente, bueno, como yo, no tenemos ningún tipo de baño en la furgoneta. Bueno, eso es fácil. Como os he dicho antes, yo no paso mucho tiempo en ciudades. Y bueno, cuando estoy en una, normalmente es porque estoy en casa de alguien, la verdad. Bueno, o siempre puedes encontrar bares, restaurantes. En cambio, cuando estás en la naturaleza, pues no sueles tener ese problema para hacer tus necesidades, ¿no? Así que todo depende un poco de por dónde viajas. Bueno, en la naturaleza tampoco lo puedes hacer en cualquier sitio. Por supuesto, lejos de ríos, lagos, porque puedes contaminar ese agua fácilmente. Y lo ideal es que cuando vayamos a defecar, pues que hagamos un pequeño agujero en la tierra y luego lo tapemos. Porque si las dejas expuestas y las pisa un perro o cualquier animal, se podrían contagiar de alguna enfermedad fácilmente por la cantidad de bacterias que hay. Bueno, pues esto ha sido todo. Por supuesto, me he dejado algunos temas, pero es sobre todo porque me gustaría tratarlos en futuros episodios, como por ejemplo el tema de la electricidad. Pues nada más, si os ha gustado este capítulo, no dudéis compartirlo con cualquier persona que creáis que pueda estar interesada. Un saludo desde Suiza.